vamos a dedicar un tercer sermón a que nos predique San Juan Pablo II, a que sean sus palabras las que, resonando, podamos nosotros aprender. Son, como ya he dicho en otros sermones, líneas o pasajes escogidos de la encíclica Veritatis Splendor. No leo todo seguido, sino solo después de yo haberlo leído tranquilamente, haber dicho esta línea o un pequeño párrafo. Continuaba donde lo dejamos el pasado sermón, resumiendo lo que constituye el núcleo del mensaje moral de Jesús y de la predicación de los apóstoles. Santo Tomás afirma que la ley nueva es la gracia del Espíritu Santo dada mediante la fe en Cristo. Aquí sí que quiero detenerme un momento yo y repetirlo, porque este momento de la encíclica es muy importante. Resumiendo lo que constituye el núcleo del mensaje moral de Jesús y de la predicación de los apóstoles, lo que va a decir ahora el Papa es el núcleo no de toda la predicación de Jesús, sino del mensaje moral, que es de lo que trata más esta encíclica. Pues cita a Santo Tomás y dice que ese núcleo dice que la ley nueva es la gracia del Espíritu Santo, dada mediante la fe en Cristo. Es una frase digna de ser meditada. Jesús sabía que Moisés había bajado con la ley escrita en piedra inamovible. Sin embargo, Jesús va a dar una nueva ley que es la gracia del Espíritu Santo. Continúa hablando el Papa. Los preceptos externos, de los que también habla el Evangelio, preparan para esta gracia o difunden sus efectos en la vida. En efecto, la ley nueva no se contenta con decir lo que se debe hacer, sino que otorga también la fuerza para obrar la verdad. Al mismo tiempo, San Juan Crisóstomo observa que la ley nueva fue promulgada precisamente cuando el Espíritu Santo bajó del cielo el día de Pentecostés, y que los apóstoles no bajaron del monte llevando, como Moisés, tablas de piedra en sus manos, sino que volvían llevando al Espíritu Santo en sus corazones, convertidos mediante su gracia en una ley viva, en un libro animado. El coloquio de Jesús con el joven rico continúa en cierto sentido en cada época de la historia. Las prescripciones morales impartidas por Dios deben ser custodiadas fielmente y actualizadas permanentemente en las diferentes culturas a lo largo de la historia. La tarea de su interpretación ha sido confiada por Jesús a los apóstoles y a sus sucesores, con la asistencia especial del Espíritu de la verdad, quien a vosotros os escucha, a mí me escucha. En la catequesis moral de los apóstoles, junto a exhortaciones e indicaciones relacionadas con el contexto histórico y cultural, hay una enseñanza ética con precisas normas de cumplimiento. Encargados de predicar el Evangelio, los apóstoles, en virtud de su responsabilidad pastoral, vigilaron
desde los orígenes de la Iglesia sobre la recta conducta de los cristianos, a la vez que vigilaron sobre la pureza de la fe y la transmisión de los dones divinos mediante los sacramentos. Ninguna laceración debe atentar contra la armonía entre la fe y la vida. La unidad de la Iglesia es herida, no sólo por los cristianos que rechazan o falsean la verdad de la fe, sino también por aquellos que desconocen las obligaciones morales a las que los llama el Evangelio. Esta frase del Papa es para ser meditada, Aquellos que no reconocen las obligaciones que aparecen en el Evangelio, las obligaciones morales, dice, la unidad de la Iglesia es herida por ellos. Continúo con el Papa. Los apóstoles rechazaron con decisión toda disociación entre el compromiso del corazón y las acciones que lo expresan y demuestran. En el Espíritu, la Iglesia acoge y transmite la Escritura como testimonio de las maravillas que Dios ha hecho en la historia. Confiesa la verdad del Verbo hecho carne con los labios de los padres y de los pastores. Practica sus preceptos y la caridad en la vida de los santos y de las santas y en el sacrificio de los mártires. Celebra su esperanza en la liturgia. Aquí sí que me quiero detener un momento porque este párrafo es demasiado denso. Todo lo que estoy ahora mismo diciendo reconozco que es denso, pero he preferido decirlo todo porque si no daría lugar para 100 sermones. Pero este párrafo, fijaos, en el Espíritu la Iglesia acoge y transmite la Escritura. La Iglesia acoge y transmite la Escritura. Pero no simplemente como un libro que le ha llegado y ya está. No, en el Espíritu. Un estudioso de una universidad que no es creyente, él puede tener el libro de la Biblia, pero la Iglesia lo tiene en el Espíritu. Lo pone con mayúscula. En el Espíritu Santo, puesto que está con mayúscula. Y además acoge la Escritura. No es lo mismo un profesor ateo que habla de la Biblia, pero que no ha acogido esa palabra. Materialmente tiene el libro y su mente llena de falibilidad humana puede equivocarse. Pero la Iglesia ha acogido la Escritura en el Espíritu Santo. ¿Y cómo acoge y transmite la Escritura? Pues dice Juan Pablo II, como testimonio de las maravillas que Dios ha hecho en la historia. Es el testimonio de lo que Dios ha hecho. Maravillas. Toda la historia, desde Adán hasta Jesús y después de Jesús, está allí, como Dios ha querido resumirlo. Como testimonio. Confiesa la verdad del Verbo hecho carne con los labios de los padres y de los doctores. Confiesa la verdad del Verbo hecho carne. Es verdad que hay muchas maravillas en la Biblia, pero merece una línea aparte la verdad del Verbo hecho carne. Todo lo demás palidece ante eso. De algún modo las Escrituras
están como para confesar ese hecho. Todas las maravillas anteriores y posteriores están en relación al servicio, dirigiendo, apuntando a ese hecho, la verdad del Verbo hecho carne. La Escritura, como testimonio de las maravillas de Dios, confiesa la verdad del Verbo hecho carne y, tercera cosa, practica sus preceptos y la caridad en la vida de los santos y de las santas y en el sacrificio de los mártires. Es decir, acoge la Escritura para practicar sus preceptos y la caridad. La Escritura para practicarla. La Escritura, la Biblia, no solamente para el conocimiento. El conocimiento nos lleva a la práctica de la Escritura en la vida. Menciona específicamente la caridad, practica sus preceptos y la caridad, porque al final todos los preceptos llevan a la caridad, al amor a Dios y al prójimo. Y la última cosa, la cuarta cosa que dice de esa Escritura que ha acogido la Iglesia, celebra su esperanza en la liturgia. La Biblia nos lleva a la celebración de nuestra esperanza. La Biblia lleva a la liturgia de la Santa Iglesia Católica. La Biblia lleva no simplemente a leerlo en nuestras habitaciones, solos, meditándolo, lo cual está bien. Ni siquiera a que nos reunamos a cantar y alabar al Señor, también está bien. Sino a celebrar la esperanza en la liturgia. En la liturgia más bella posible, con todos sus ritos, sus ceremonias, su belleza, sea en la simplicidad o sea en la grandiosidad, es celebración de la esperanza. No solamente la creemos, sino que la celebramos. Este párrafo verdaderamente es muy bello. Lo voy a leer por última vez. Quizás sea la última que lo leamos todos, porque es difícil encontrar a veces un párrafo concreto de una encíclica. Pero fijaos qué belleza. En el Espíritu la Iglesia acoge y transmite la Escritura como testimonio de las maravillas que Dios ha hecho en la historia, confiesa la verdad del Verbo hecho carne con los labios de los padres y de los doctores, practica sus preceptos y la caridad en la vida de los santos y de las santas y en el sacrificio de los mártires, celebra su esperanza en la liturgia. Pero la Biblia, con ser tan grande, Dios le puso la tradición. Y por eso el Papa dice: mediante la tradición, los cristianos reciben la voz viva del Evangelio, como expresión fiel de la sabiduría y de la voluntad divina. Claro, si no fuera por la tradición, los santos padres, y después vinieron los doctores de la Iglesia, todos los santos, el magisterio de la Iglesia, si no fuera por eso, aun creyendo, podría no ser lo que cada uno crea, expresión fiel de la sabiduría y de la voluntad divina. Vemos a muchos hermanos, pues evangélicos, luteranos, presbiterianos, que sí, ellos creen en esa palabra, pero por la falibilidad humana, lo que ellos han añadido o quitado, han hecho que su fe ya no es expresión fiel de la sabiduría y la voluntad divina. Dice el Papa: dentro de la tradición
se desarrolla con la asistencia del Espíritu Santo la interpretación auténtica de la ley del Señor, dentro de la tradición, con la asistencia del Espíritu Santo. ¿Son mis palabras la absoluta seguridad de la interpretación auténtica? No. Yo me puedo equivocar. La Iglesia no. La Iglesia no. Porque hay una asistencia especial. Pero no solo con un papa, con todos los papas. Aunque uno sea un papa renacentista pecador, también con él no meterá la pata cuando hable magisterialmente. Todos los papas y todos los obispos de la Iglesia custodiarán generación tras generación como un coro esa interpretación auténtica de la ley del Señor. Porque no estábamos hablando en este sermón de la fe, sino de la ley, aunque nuestra fe es que dentro de la fe se incluye la ley, con lo cual los preceptos morales también pasan a ser parte de nuestra fe. No es que la Iglesia enseñe infaliblemente la fe y después ya en todo lo moral puede decir cualquier cosa. No. Esto es lo que está intentando decir el Papa. Y acabo con este párrafo de él. El mismo espíritu que está en el origen de la revelación, de los mandamientos y de las enseñanzas de Jesús, garantiza que sean custodiados santamente, expuestos fielmente y aplicados correctamente en el correr de los tiempos y las circunstancias. Esos preceptos, dice el Papa, custodiados, expuestos y aplicados santamente, fielmente, correctamente. Que todos nosotros, los que escuchamos a Juan Pablo II, no nos dejemos confundir por el relativismo que hay en nuestra sociedad. Que no nos dejemos confundir como tantos en otras épocas se han confundido por otras doctrinas. Que nosotros sepamos que Jesús está en la Iglesia y que también sus mandamientos, no solo la fe, es algo que procede de Dios custodiado por el Espíritu Santo.